Este es el capítulo 4 de una serie de recursos multimedia que acompañan a la guía de conversación Punto de Partida. Dios es grande, Dios es bueno, forma parte de una serie de mensajes predicados por Andy Stanley en la comunidad de la iglesia North Point. No necesitamos que nos digan que el mundo no es como debería ser. Nos damos cuenta de ello. Frente a la tragedia y la pérdida, más que preguntarnos ¿por qué están las cosas tan mal?, Andy Stanley sugiere una pregunta diferente. Escuche y descubra por qué encontramos tanto caos en nuestro mundo. La semana pasada, los expresidentes Bush y Clinton pidieron a nuestra nación no olvidar a las víctimas del tsunami. Me pareció interesante escuchar eso, porque es algo que ya se nos había olvidado, ¿cierto? Uno escucha las noticias y sigue con su vida. Si bien te hace sentir mal ver las fotografías, los videos por satélite o escuchar las historias de los sobrevivientes, de esas personas que se agarraban a los árboles, a las casas y a otras personas, la vida tiene que seguir. Después recolectamos una ofrenda y enviamos dinero. Y la vida siguió. Ahora parece algo tan distante, podemos olvidar el suceso y las fotografías, pero el tsunami planteó una pregunta que nunca olvidaremos, porque es una pregunta recurrente. Antes de los sucesos del 26 de diciembre del 2004, seguramente más de uno se lo había preguntado, y es muy posible que el cuestionamiento vuelva, y no precisamente porque acontezca un tsunami en el otro lado del mundo, sino más bien un tsunami en la vida de cada individuo. La pregunta de la que hablo, la pregunta que se ha estado haciendo en todos lados, ¿qué estaba pensando Dios? ¿Por qué permitió que sucediera esto? ¿Por qué no lo evitó? ¿Estás ahí, Dios? ¿Te importa lo que pasa? Y la pregunta más profunda y realmente desconcertante, ¿en realidad existe Dios? ¿Será que eres amor, pero no omnipotente? ¿O tal vez seas omnipotente, pero no amor? ¿Podemos confiar en ti? ¿Realmente sirven de algo las oraciones que digo por las noches? ¿Sirve de algo decir, ahora que me voy a acostar, pido al Señor mi alma resguardar, si antes del amanecer en un tsunami o terremoto debo perecer? ¿Realmente a Dios le importa? ¿O es un juego? ¿O un autoengaño? ¿Una forma de sentirnos mejor al pensar que Dios está ahí? ¿Qué les parece esta otra pregunta? ¿Dios lo causó o lo permitió? No lo causó. Lo permitió. Bueno. Ya me siento mucho mejor de saber que no lo causó, solo lo permitió. Como pueden ver, esta clase de preguntas son constantemente hechas por el ser humano. El tsunami no hizo que surgieran. Ya estaban ahí, simplemente con él volvieron a aparecer. El tsunami hizo que todas las religiones se hicieran preguntas como esas. De hecho, justo después del suceso, yo junté varias citas de diferentes fuentes sobre las respuestas de la gente al tsunami. Pensé que sería algo interesante. El tsunami del Océano Índico hizo surgir la antigua pregunta en la forma más cruda. Los creyentes de todas las religiones, unidos en su deber de ayudar a las víctimas, también se preguntaban, ¿en qué parte de este sufrimiento inimaginable se encuentra Dios? En otras palabras, este no es un conflicto que desconcierte solamente a los cristianos. Todas las religiones que aseguran tener un Dios bueno están llegando de alguna manera a la misma pregunta. Los escépticos argumentan, si Dios es omnipotente, entonces, ¿no es amor? ¿Cómo se explica que ordene o permita la devastación? Si es amor, entonces no puede ser omnipotente, porque si fuera todo amor, no permitiría que esto sucediera. Si fuera omnipotente, habría evitado que sucediera. Pero como sucedió, ¿no será que no es omnipotente o que simplemente no es todo amor? Ahí les va otra. Con el tsunami surgió el escepticismo y muchos comentarios. Por ejemplo, el obispo de Canterbury, Rowan Williams, dijo, «Esto me ha hecho cuestionar la existencia de Dios». A diferencia de Williams, algunos partidarios del cristianismo, judaísmo e islamismo proporcionaron engreídas explicaciones de que el tsunami fue un castigo divino. Algunos hindúes y budistas vieron en el tsunami los efectos de la reencarnación y la ley del karma. Es decir, que las malas acciones de vidas pasadas causan sufrimiento justificado en esta vida. En otras palabras, una forma de ver esto es que todas las personas de aquellas áreas tenían un mal karma.
y lo pagaron todas al mismo tiempo. Así, de alguna manera, la ley del karma y la reencarnación justificaron toda esa destrucción. El cristiano evangélico británico Derek Kidner escribió: esos argumentos humanos se agotan por sí mismos. No podemos conocer todos los factores involucrados y Dios no tiene por qué darnos explicaciones. Su forma de ver las cosas es que no sabemos y no podemos saber, depende solo de Dios y nosotros debemos continuar. El rabino liberal Michael Lerner planteó la limitación de la omnipotencia, haciéndola ver como que Dios no es responsable de todo lo que sucede, y emerge como una voz de compasión y amor en un mundo que no está bajo su control total. Otra respuesta de algunos expertos liberales muy importantes, que no son los únicos en decir que Dios se preocupa y está tan desconsolado como nosotros, es que simplemente Dios no pudo evitarlo. Dios no es omnipotente, no tiene control total. Un clérigo radical saudita, Mohamed, no puedo pronunciar el resto de su nombre, asegura: el agua se elevó para golpear a los turistas no musulmanes que acostumbran tirarse en las playas y andar en los bares donde se derrama el vino durante las vacaciones de Navidad. Sin embargo, la mayoría de las víctimas, como el mismo escritor comenta, eran de Indonesia, la nación más popular de mayoría musulmana. En un pueblo sureño de Sri Lanka hay una estatua de Buda. Y el pueblo no se vino abajo cuando las olas chocaron contra esa área en particular. Un monje budista lo consideró como una señal y escribió: la gente no está viviendo según las virtudes religiosas. La naturaleza las ha castigado porque no están siguiendo el camino de Buda. La humanidad tiene que aprender la lección. Un sacerdote católico esparció aún más la culpa. Esto es lo que escribió: este es un castigo de Dios porque todos estamos viviendo una vida despreciable. Entonces, básicamente, todos somos tan malos que el mundo se ha vuelto malo y Dios dijo: ¿saben qué? Ni hablar. Vamos a hacer algo tumultuoso. Todos tenemos la culpa del tsunami. Ya no hay sentido de la honradez o la religión. La gente se ha desviado tanto de Dios que el tsunami nos trae un mensaje parecido al siguiente: miren, soy el jefe. Mientras tanto, un pobre pescador de un pueblito completamente borrado de la faz de la tierra dijo así: la madre ha masacrado a sus propios hijos. Una de dos: o no existe Dios, o debe ser un Dios cruel si permite esto. ¿Cómo responder a eso? No solo al tsunami, sino por ejemplo al tornado que arrasó con un vecindario americano de clase media cerca de aquí. Cuando sus amigos o vecinos o su padre o madre llaman para decir: algo pasó y no hay explicación, alguien no regresó a casa, ¿cómo responden? Los tornados de hace un año o el terremoto de hace poco más de un año que mató a casi 30,000 personas en Irán, casi no hubo noticias de eso. 30,000 personas muertas, un terremoto. ¿Qué pretende tu Dios? Como se pueden dar cuenta, esta pregunta es importante porque volverá a surgir a lo largo de sus vidas. Tal vez la próxima vez sea por algo más personal. Pero un día la devastación ya no estará sucediendo al otro lado del mundo. No se enterarán por fotografías a través de Internet. No serán imágenes por televisión las que les harán sentir desconsuelo. Un día habrá algo en mi vida y en la vida de ustedes que nos llevará a preguntarnos cosas parecidas, pero será algo más personal, y me haré las mismas preguntas y andaré buscando aquí y allá las mismas respuestas, y tal vez propondré las mismas conclusiones que estas personas sugirieron. ¿Qué es lo que tratabas de hacer, Dios? ¿Me estabas castigando? ¿Estaba Dios castigando a la gente a mi alrededor y resultó que yo estaba ahí? ¿Estaba Dios castigando a alguien más y sencillamente yo estaba cerca? ¿Alguien entiende lo que está pasando en el mundo? ¿Existe alguna forma de seguir creyendo en un Dios bueno y grandioso a pesar de la realidad actual? Y de mezclar de alguna manera ambas cosas y encontrar una respuesta que tenga sentido. Creo que lo único bueno de estos sucesos lamentables es que cada vez que sucede algo así, nos fuerza a hacernos las preguntas a las que me he referido, pero con la esperanza de que lleguemos a la pregunta principal. La pregunta que todos necesitamos hacernos en algún punto de nuestra vida. La pregunta más importante que uno se puede hacer no es ¿dónde está Dios?
ni cómo pudo permitirlo, sino quién es Dios. ¿Quién es Él? ¿De quién estamos hablando? ¿Cómo es Él? Sé lo que aprendí en la escuela dominical. Sé lo que oí en la iglesia. Sé lo que se me pidió memorizar de niño. Pero cuando tomo esa visión o versión de Dios y la sobrepongo a la realidad actual que tengo que enfrentar, los sucesos que están teniendo lugar en el mundo, no sincroniza, no concuerda. Así que tengo que elegir. Puedo fingir que no hubo tsunami. Puedo fingir que no hubo accidente automovilístico. Puedo fingir que no hubo tornado. Puedo fingir que no se perdieron vidas y mantener mi visión y mi fe en este Dios que he creado o que alguien me dijo que existía. O puedo llegar a la conclusión más realista e inquietante de que tal vez el Dios al que he orado y en quien he confiado no existe. Que a fin de cuentas no es Dios. Cuando la realidad actual choca con nuestra visión de Dios, es algo sabio no ignorar la realidad actual y plantearse preguntas difíciles, preguntas útiles. Entonces, ¿quién es Dios? Si no es el Dios que contesta todas las oraciones en que pedimos protección, guía y dirección para toda ocasión, entonces, ¿quién es este Dios? Si este Dios no detiene la devastación que vimos el 26 de diciembre, ¿con quién estamos tratando? Porque cuando nuestra visión de Dios no concuerda con la realidad, tal vez estemos confiando en un Dios que ni siquiera existe, una versión de Dios que no existe. Por otra parte, sabemos que existe otro argumento. El agnóstico, por supuesto. La persona que dice que no puede saber si existe Dios o no, o el ateo. Ya no hay tantos. Así que sean fuertes. Los ateos dicen, no existe Dios. En lo profundo del corazón, cuando vemos una devastación como la del tsunami, nos duele. Mientras que otra parte de nosotros nos dice, ¿cómo puedes explicar esto? ¿Pueden ustedes, cristianos, budistas, hindúes, musulmanes y judíos, seguir abrazando la noción de un Dios omnipotente frente a este tipo de devastación? Vamos, enfrentemos la realidad. Si hubiera un Dios bueno y omnipotente, esto no habría pasado. Pero como sucedió, mi teoría se confirma. Acéptenlo. Se confirma lo que he creído todo este tiempo. Dios no existe. No existe una fuerza o ser personal que controle las cosas y conteste nuestras oraciones. Digo, las cosas pasan. Pierden el tiempo tratando de sugerir una respuesta, solución o teoría. Vamos, enfrenten la realidad. Vivimos, morimos, es todo. No hay ninguna razón y no se puede predecir. Si ustedes son personas que piensan así, permítanme plantearles algo. Antes de que nos juzguen a los que tenemos fe, ¿podría ser posible que tengan los mismos problemas que tenemos algunos de nosotros? Su problema es que han decidido que si hubiera un Dios, sería de tal o cual manera, y ya que su concepto de Dios no concuerda con la realidad actual, entonces no existe Dios. ¿No es lo que han hecho otras personas? Has decidido cómo debería ser Dios si existiera. Han creado a un Dios en su mente y como no encuentran pruebas de su existencia en ninguna parte, han llegado a la conclusión de que él o ella no existe. ¿Será posible que necesiten hacerse las mismas preguntas de las que he hablado? ¿Quién es este Dios? ¿Con quién estamos tratando? ¿Hay alguna señal de él en la devastación, en la destrucción, en la pérdida de vidas? Y con lo inquietante que es esta pregunta, ¿es algo necesario hacerla? ¿Necesito saber quién es Dios? Bien, aquí viene lo sorprendente. Verán, si son cristianos, los sucesos y consecuencias del tsunami no deberían afectar nuestra fe. De hecho, ni siquiera deberían preocuparnos. Como veremos, sucesos como el tsunami corroboran lo que hemos estado diciendo, que debido a que algunas veces perdemos de vista lo que creemos, los cristianos nos estremecemos y nos entra un poco de inseguridad. No sabemos cómo responder esas preguntas. Deberíamos ser los más desconsolados. Deberíamos ser los más generosos en cuanto a ayuda a las víctimas de este tipo de sucesos. Pero al mismo tiempo, no necesitamos estremecernos ni escondernos, y tampoco andar buscando respuestas ridículas a las preguntas de dónde está Dios y por qué Dios permitió lo que pasó. Porque al ser cristianos, sabemos por la Biblia que Dios constantemente, tal vez no les guste la respuesta, pero es la respuesta cristiana,
ha utilizado la naturaleza y el clima, ya sea la hambruna, una inundación, o el viento, o la lluvia, o la falta de lluvia, o la peste, o el desbordamiento de los ríos. Se les pueden ocurrir otras cosas, tormentas, rayos. Ustedes díganme. Ese Dios ha utilizado todo tipo de fenómenos meteorológicos a través del Antiguo y el Nuevo Testamento para que la gente se haga la pregunta que yo les desafío a hacerse. Para que la humanidad haga un alto en su camino y diga, ¿quién es este Dios con quien estamos tratando? A través del Antiguo Testamento, Dios utiliza la naturaleza para atrapar a los profetas de los falsos dioses, para hacerlos decir, si mi Dios no puede hacer llover y el tuyo sí, ¿quién es este Dios? ¿Cómo es que mi Dios no puede cambiar el clima? ¿Cómo es que mi Dios no puede detener la tormenta? ¿Cómo es que mi Dios no puede enviar fuego desde el cielo? ¿Y quién es este Dios que de repente sale de no sé dónde e interrumpe las leyes de la naturaleza? Ignora nuestras oraciones, ignora nuestros ídolos paganos y actúa independientemente por su cuenta. Tampoco hace caso a un faraón, aunque diga que es Dios y que puede dominar al sol, la luna y las estrellas. Plaga tras plaga en esa increíble historia del Antiguo Testamento, Dios dijo al faraón, no eres Dios. Tú no eres Dios. No eres Dios. Tus ídolos paganos no son Dios. No son Dios, no son Dios, no son Dios. Y al final de la historia el faraón dice, Moisés, ¿quién es tu Dios? Toma a tu gente y vete de aquí, y llévate a tu Dios contigo, quien quiera que sea, porque Él es el único Dios verdadero. He estado equivocado toda mi vida respecto a quien pensaba que era Dios. Es también como ese increíble y dramático momento en que Jesús acaba de ser crucificado. La Biblia dice que al morir Jesús, un terremoto sacudió el lugar. ¿Pueden imaginar lo que pensaron todos aquellos que no creían en Él? Abrió las tumbas, abrió la tierra, el sol se fue, las nubes. Dios usó todas sus fuerzas para impactar la naturaleza. Y cuando todo regresó a la tranquilidad, el mismo centurión que había visto la crucifixión de Cristo se quedó ahí parado o se arrodilló frente a la cruz, miró hacia arriba y dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y en ese momento reconoció con quién estaba tratando. Esta es la forma de actuar de Dios. No nos sentimos cómodos con ella, no nos gusta, pero así ha sido desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, para que en medio de los desastres naturales miremos hacia arriba y nos preguntemos, ¿quién es realmente este Dios? Ahora, la respuesta a quién es Dios en lo relacionado con el tema del tsunami o quién es Dios en lo relacionado con los problemas de la naturaleza es interesante. Las respuestas se encuentran en el primer libro de la Biblia, que Jesús corroboró como algo que realmente sucedió. No fue un mito o una forma en que la gente de la antigüedad describió la creación de la tierra. Jesús creía que Adán y Eva eran figuras históricas y yo me adhiero a él. Jesús creía que eran figuras históricas y que el relato del Génesis, el relato de la creación, realmente sucedió como dice el libro. Y aquí viene lo interesante. Al adentrarnos en el relato de la creación encontraremos respuestas sobre todo lo que hasta aquí hemos planteado. Vayamos más a fondo. Si trajeron una Biblia, quiero que vayan al libro del Génesis. Es el más fácil de encontrar. Se encuentra inmediatamente después de la tabla de contenido. Voy a leer varios versículos del capítulo 1 del Génesis y quiero que digan una palabra conmigo cada vez que lleguemos a ella. En caso de que no hayas traído una Biblia, pondremos los versículos en la pantalla. Génesis, capítulo 1. Aquí es donde descubrimos cómo es Dios. Porque es donde Dios crea la tierra justo como la quiere. Esto es lo que descubrimos. Génesis 1:1. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era... ¿Era qué? Respuesta, buena. Era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que esto era ¿qué? Respuesta, bueno. Era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género,
que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. ¿Y vio Dios que esto era qué? Respuesta: bueno. Era bueno. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y Dios vio que esto era... Respuesta: bueno. Era bueno. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Sí. Luego, ¿saben qué hizo? Tomó algo de polvo y formó al hombre y a la mujer, y dijo: voy a hacer al hombre a mi propia imagen. Y a su propia imagen creó al hombre y a la mujer, dice la Biblia. Y sopló aliento de vida sobre ellos, y aparentemente nos dio un alma. Luego dijo a Adán: esto es lo que quiero que hagas. Quiero que gobiernes sobre toda la creación. Voy a poner toda la naturaleza bajo tu autoridad. Debes gobernarla y someterla. Debes gobernar y someter a las plantas y animales. Gobiérnalos y somételos. Te doy autoridad para gobernar esta tierra en mi nombre. Así que el hombre y la mujer fueron puestos en el jardín del Edén, y el capítulo termina con esto. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Cuando Dios creó esta tierra era justo como Él la quería, era como nosotros la quisiéramos ahora. Cuando Dios creó los cielos y la tierra justo como la quería, era exactamente como sabemos que debería ser ahora, lo cual nos lleva a una de las preguntas más importantes que pueden ser hechas si se quiere entender quién es Dios. Y es esta: ¿qué pasó? ¿Cómo llegó el mal a este mundo? ¿Por qué los desastres naturales? ¿Por qué la humanidad no vive como se supone que debería vivir? ¿De dónde proviene el mal? ¿Cómo es que a los hijos no se les tiene que enseñar a hacer el mal? No se les tiene que enseñar a mentir, por ejemplo. ¿De dónde proviene el mal? Las cosas no son como Dios las creó originalmente. Sé que conocen la historia que les contaron en la escuela dominical, y antes de que lleguemos a eso, quiero que piensen en algo durante un instante. Usemos la cabeza, no nuestros conocimientos bíblicos, ¿les parece? ¿De dónde proviene el mal? ¿Cuál es la respuesta? A mi entender, el mal podría compararse con el óxido. Uno no puede ver el óxido por sí mismo, pero sí podemos verlo cuando algo se oxida. Eso es el mal. Solo la degradación de lo perfecto y puro, y vivimos en un mundo repleto del mal, donde hay cosas que sabemos que no deberían existir y que no existirían si yo o usted estuviéramos a cargo. Sabemos que la gente no actúa como debería, y esta es la pregunta: ¿de dónde proviene todo eso? ¿Cómo surgió? ¿Por qué la gente no se porta bien y ya? ¿Por qué sus hijos no se limitan a hacer lo que les ordenan? ¿Por qué no se llevan bien unos países con otros? ¿Por qué tenemos armamento nuclear? ¿Por qué no podemos ir al Medio Oriente y llevarnos bien con todos por allá? Ahora, una pregunta más profunda, más desconcertante. ¿Cómo es que sabemos que las cosas no son como debieran ser? ¿De dónde sacamos ese conocimiento de lo que es y lo que no es bueno? ¿Cómo sabemos que esto debería ser y aquello no debería ser? ¿De dónde proviene ese conocimiento? ¿Cómo es que existe? ¿Por qué sé que lo que pasó en Indonesia con el tsunami es muy diferente a lo que pasó en el patio de mi vecino cuando los insectos mataron sus árboles? ¿Cómo sabemos que el hecho de que mi vecino perdiera sus árboles no se compara con las más de 200,000 muertes en Indonesia y esa parte del mundo? Si yo les dijese, bueno, es lo mismo, es la naturaleza. O sea, una ola, escarabajos, árboles muertos, personas muertas, todo es lo mismo. No es gracioso, ¿verdad? Es ofensivo. Ustedes podrían decirme, oye Andy, esto es ridículo. ¿Por qué es ridículo? ¿Por qué no me limito a decir que la naturaleza es la naturaleza y que nada podemos hacer para entenderla? ¿Por qué en ustedes y en mí existe un sentimiento que nos dice que no todo está bien, que no debería ser así? ¿Y por qué es que mi vecino no perdió la fe por el hecho de que los escarabajos mataron a sus árboles? ¿Por qué no vino a mi casa a decirme, Andy, no sé si puedas seguir creyendo en Dios? ¿Por qué? Porque si Dios fuera bueno y poderoso, habría detenido a los escarabajos para que no matasen mis árboles. Ese pensamiento ni siquiera cruzó por su mente. ¿Cuál es la diferencia? Bien, si lo meditan, esa pregunta no es inteligente. La pregunta es,
¿Cómo es que sabemos distinguir la magnitud de un hecho y otro? Es algo fantástico. ¿Por qué es que todos nosotros, sin importar nuestra religión, podemos apelar a cierto sentido universal del bien y del mal y decir que el tsunami fue malo, que la muerte de gente inocente es algo malo? ¿De dónde salió esa norma? Yo no la inventé. Ustedes no la inventaron. Es universal. Simplemente sabemos por intuición que ciertas cosas no deberían pasar. Ciertas cosas no deberían ser así. ¿De dónde proviene el no deberían ser? ¿Cómo sabemos que algo es realmente malo? ¿Y de dónde proviene el mal? Quiero que veamos un versículo de la Biblia en el libro del Génesis. Tal vez lo han leído varias veces y lo han pasado como si nada porque parece insignificante. Eso es lo maravilloso de la Biblia. Admito que el mensaje de hoy no es para satisfacer a las emociones. Al final del mensaje no vamos a decir, bueno, la muerte de 200,000 personas ya no me hace sentir mal. Esa no es la intención del mensaje. No satisface a las emociones. Esto es lo que la Biblia dice. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el jardín, dijo, es genial, todo es bueno. Y ellos respondieron, sí es bueno. Y Dios dijo, bien, solo tengo una regla. Esto es fantástico, es una clave sobre quién es Dios. Cuando Dios creó el mundo como lo quería, adivinen cuántas reglas tenía. ¡Solo una! Dios me cae bien. Dios y yo podríamos llevarnos bien, porque a mí no me gustan las reglas. Aparentemente a Él tampoco le gustan. Cuando Dios creó el mundo como Él lo quería, solo tenía una regla. No comas del fruto de ese árbol. Y Adán y Eva dijeron, ¿por qué? Aparentemente Dios les dijo por qué y escuchen la razón. ¿Están listos? Dice, el día que comas de ese árbol, tendrás algo que desearías nunca haber tenido. Tendrás. ¿Están listos para esto? Está en la Biblia. El conocimiento del bien y del mal. El día que comas de ese fruto, tendrás algo que te volverá loco por el resto de tu vida. Tendrás el conocimiento del bien y del mal. ¿Saben lo que eso significa? Que por eso estamos tan conscientes de cómo deberían ser las cosas y nos vuelve locos ver que no son así. Ese es el conocimiento del bien y del mal. Sé que la gente no debería maltratar a los niños, pero los maltrata de todos modos. Si no supiera que no deberían hacerlo, no me molestaría que lo hicieran. Pero vivo con el conocimiento, y ustedes viven con el conocimiento del bien y del mal. Por eso uno trata de lograr que su familia viva bien y que las cosas funcionen de manera que uno pueda tener una vida sin preocupaciones, pero nunca funciona, siempre hay frustración. Y eso nos vuelve locos. Por eso todas las personas en el mundo saben que lo que pasó el 26 de diciembre es malo. Nadie dice que fue algo bueno, porque vivimos con el conocimiento del bien y del mal. Y el mal vino a este mundo a través del pecado. Y con él vino el conocimiento que nos vuelve locos y nos frustra constantemente. ¿No es sorprendente? La Biblia contesta a esa pregunta y al contestarla nos da otro indicio de con quién estamos tratando. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios no solo les dio el conocimiento del bien y del mal, hizo lo que cualquier Dios bueno y poderoso haría. Juzgó el pecado. Nosotros somos muy dados a juzgar a Dios. Le decimos, juzgaste con demasiada severidad o reaccionaste exageradamente. Pero haber hecho menos hubiera significado que no es un Dios bueno y poderoso. Déjenme ilustrarlo de esta manera. Si vieran a un joven, a un adolescente irrespetuoso, hablando pestes de su papá, soltando blasfemias, haciéndolo pedazos frente a los extraños, y si el papá no hiciera nada, ¿pensarían que ese es un buen padre? ¿Alguna vez estando en una tienda departamental vieron niños corriendo como locos y haciendo destrozos? Al ver eso, uno piensa, ¿dónde está la madre de estos niños? Luego la madre llega, les da un dulce o una soda y luego los deja ir, mientras que los niños simplemente no le muestran respeto. Ella trata de atraerlos, pero ellos la ignoran y se esconden y corren de un lado a otro. ¿Acaso piensan, ¿esa es una buena madre? No. ¿Y qué pensarían de un Dios cuya preciada creación desobedeciera la única regla y Él no hiciera nada? ¿Dirían que ese es un buen Dios? ¿Comprenden? Lo que no nos gusta, el misterio revelado, lo que no nos sienta bien ni a ustedes ni a mí, es que cuando la naturaleza causa estragos en la humanidad, es una prueba de que Dios es grande y bueno, porque no puede hacerse de la vista gorda ante el pecado. Así es como sucedió en el Edén. Génesis 3:16, escuchen esto. Dios lanzó un juicio sobre la humanidad.
A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Señoras, es culpa de Eva. No es culpa de Dios. Darás a luz a tus hijos con dolor. Y luego, escuchen esto que explica muchas cosas. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hombres, ¿han experimentado la dinámica matrimonial donde sienten que tienen la responsabilidad, pero se rehúsan a tomar cualquier decisión, y aunque sus esposas quieren que tomen el mando, no dejan de mandarlos? ¿Alguna vez han experimentado eso en su matrimonio? ¿Sabían que está justo aquí al inicio del Génesis? ¿Sabían que es parte de la maldición? No es culpa de ella ni culpa de ustedes. Pueden unir fuerzas y decir, no podemos hacer nada, somos disfuncionales, no podemos evitarlo. Está justo ahí, en esa parte de la maldición, entiéndalo. Recuerden que Dios dijo, me veo forzado a maldecir todo lo que está bajo tu autoridad, incluyendo tu relación con la mujer o con el hombre que diseñé para ti. En el versículo 17 le dijo a Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él. ¿Listos? ¿Maldita será la qué? Respuesta, la tierra. ¿La qué? La tierra. Adán dice algo así, ¿vas a maldecir la tierra? Voy a maldecir la tierra, voy a maldecir todo lo que está bajo tu autoridad, la tierra, el clima, todo está maldito por tu culpa. Con el sudor de tu frente comerás de ella todos los días de tu vida. Nos vuelve locos sembrar pasto y ver que no crece como debería, porque tenemos el conocimiento del bien y del mal, el conocimiento de lo que es un buen pasto, el conocimiento de lo que es un mal pasto y trabajamos y crecen unos espacios sin pasto y todo lo demás muere, excepto la hierba mala. ¿Saben por qué? Porque la tierra que trabajamos está maldita. Por eso se necesita tanto tiempo y esfuerzo para hacer que un pedazo de esta tierra se vea bien. Está maldita por lo que pasó en el Edén. Versículo 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Saben cuál es la moraleja de esta historia? Dios es grande. Dios es bueno. Si nosotros lo hubiéramos sido, Dios es grande, Dios es bueno. Si nosotros lo hubiéramos sido. Si piensan en los momentos en que los tsunamis tocan su propia vida, y si a mitad de la tragedia piensan que Dios exageró, que nos juzga con demasiada dureza y que reaccionó exageradamente, es porque ustedes y yo, y me pongo en esta categoría, no entendemos cuán bueno y cuán grande es Él. Es tan bueno y tan grande que no puede hacerse de la vista gorda respecto al pecado al cual juzgó, y nosotros creemos que juzgó con demasiada dureza. Es que subestimamos su bondad y su grandeza, y sobreestimamos nuestra propia bondad y grandeza, y decimos, Dios, eres bueno y grande, tú eres más bueno y más grande que yo, pero yo no soy malo, no soy tan malo. Así que cuando Dios nos juzga duramente, sentimos las consecuencias del juicio de este mundo, el juicio de la tierra, el juicio de una relación, el juicio del clima. Decimos, Dios no es justo. Y Dios dice, no, tú no entiendes. Has subestimado el significado de mi bondad y mi grandeza. Has sobreestimado el significado de tu propia bondad y grandeza y subestimas el significado del pecado frente a un Dios santo, justo y bueno, que amó a la humanidad tanto como para crear un ambiente perfecto y luego darte la libertad de echarlo a perder, que fue lo que hiciste. Si alguna vez se sienten tentados a levantar el puño al cielo y decir, Dios, no manejaste bien esto, detrás de esa declaración se encierra otra, quizá nunca expresada, que dice, Dios, no confío completamente en ti. ¿Se dan cuenta de que lo único que hacen en ese caso es repetir el pecado por el que nos echaron del Edén? Cuando Adán dijo, sé que dijiste que no lo hiciéramos, pero de todos modos lo voy a hacer porque no estoy seguro de que me estés contando toda la verdad. Dios es grande. Dios es bueno. Y es tan bueno que juzgó el pecado en la forma en que debía ser juzgado. Y hemos sufrido las consecuencias desde que este horrible conocimiento del bien y del mal llegó, porque sabemos cómo deberían ser las cosas y nunca logramos que permanezcan así. Pero finalmente todo eso nos fuerza a hacernos la pregunta, ¿quién es este Dios con quien estamos tratando?
Dios es grande, Dios es bueno. Es tan grande y tan bueno que juzgó el pecado y juzgó esta tierra. Por eso cada noche, cuando todos mis hijos llegan sanos y salvos a casa y cenamos en familia, y mi esposa Sandra está ahí y yo estoy ahí, y luego los arropamos y pasamos la noche protegidos contra los elementos naturales y tenemos todo lo que necesitamos y todos están bien. Oro. Inclino la cabeza. Muchas veces me pongo de rodillas y digo, Padre Celestial, gracias por permitirme un día más ser la excepción a la regla. Eres un buen Dios y un gran Dios, y hoy me has recordado que eres un Dios misericordioso porque me diste exactamente lo que no merezco. Quizá alguno dirá, mira Andy, estoy realmente feliz por ti, amigo, en serio, pero no contestaste la pregunta. Y la razón de que la respuesta no esté completa es que apenas vamos a la mitad de la historia. Por eso esta serie tiene 2 partes. Voy a cerrar con una comparación. Hasta cierto punto, se parece a cuando alguien va con el médico y éste le dice, le tengo muy malas noticias. He diagnosticado su problema. Tiene una enfermedad que pone en riesgo su vida. He diagnosticado una enfermedad que pone en riesgo su vida, pero la buena noticia es que descubrí cuál es el problema. Entonces su siguiente pregunta al médico es la misma que la que le hacemos a Dios después de un mensaje como este. Muy bien, así que descubrió mi problema. Mi pregunta es, ¿puede y quiere hacer algo al respecto? Entonces te das cuenta de que todo depende de cuán bueno, cuán grande y cuán misericordioso sea el médico. ¿No lo creen? Con esta idea abriremos la próxima semana.